Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones o Reflexiones en Movimiento. Y el día de hoy, pues, voy a hablarles o voy a comentarles sobre uno de los sistemas orgánicos más eficientes que hay. Vamos a hablar de la maravilla de este sistema y vamos a hablar de qué pasa cuando el sistema no funciona, cuando tiene problemas, cuando se enferma. ¿Alguno de ustedes se ha cortado y ha sangrado? Usted probablemente, si ha tenido ese acontecimiento, se habrá dado cuenta de que después del brote inicial de sangre a partir de la herida, unos pocos minutos después, solo y a veces con poca compresión, el sangramiento se para. Y eso es producto de lo que usted probablemente ya habrá escuchado, que se llama la coagulación de la sangre. En otras palabras, el organismo tiene los recursos para detener un sangramiento, un sangrado, que es como uno debería decir, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado producto de una ruptura vascular, el organismo tiene recursos para cerrar esa herida transitoriamente a partir de un coágulo, mientras se produce una cicatrización definitiva que controle esto. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso de que se forma un coágulo? ¿Qué le pasa a ese líquido que permite que en un momento dado se ponga un tapón cuasi sólido que detiene el sangrado? Bueno, eso todo se lo debe a usted a un proceso evolutivo que se llama el sistema de coagulación de la sangre. El sistema de coagulación de la sangre es un complejo proceso químico que tiene que ver con uno de los tejidos más importantes del organismo, que es la sangre. La sangre es un tejido líquido, pero es un tejido. Bueno, como les iba diciendo, el sistema que regula la coagulación de la sangre es un sistema extraordinariamente sofisticado. La sangre es un tejido líquido cuya matriz es agua, es lo que llamamos nosotros el plasma, que es esencialmente agua con una cantidad de solutos, de electrolitos y de proteínas que andan en circulación, grasas, lipoproteínas, grasas como el colesterol, los triglicéridos, todo eso va en la sangre. Eso va en la sangre directo a los tejidos, a los capilares, para alimentar la célula, y todo lo que la célula bota, todos esos productos de desecho, pues se vuelcan en la sangre y entonces son desincorporados por la vía del riñón, por la vía respiratoria si son volátiles, o por la vía hepática conjugados con las sales biliares, etc. Hay diferentes mecanismos por los cuales el cuerpo se deshace de los productos de desecho que están en la sangre ya. El principal de ellos, por supuesto, es el riñón. Y el sistema entonces que regula la coagulación, como les dije, tiene que tomar también en consideración los tres componentes celulares de la sangre. La sangre tiene dos células completas, que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y hay un tercer componente corpuscular que se llaman las plaquetas. Entonces, la sangre es eso: agua, electrolitos, grasas, proteínas circulantes y un conjunto de células y de componentes celulares, los glóbulos y las plaquetas, que van entonces a ser los encargados de transportar el oxígeno, transportar el CO2 de vuelta a los pulmones y de controlar el sistema inmunológico a través de dos aspectos. Los glóbulos blancos son los involucrados en defender al cuerpo de organismos y de sustancias externas, y ellos a su vez configuran dos líneas de ataque: una línea celular
que son los famosos macrófagos, células que se comen a organismos diversos que puedan infectar el cuerpo, y los anticuerpos, que son proteínas producidas por estas células de glóbulos blancos, los linfocitos, que estarían encargados entonces de defendernos, pegándose y neutralizando a todos aquellos cuerpos ajenos al organismo que llamamos antígenos. Entonces un antígeno es una sustancia atípica que en un momento dado hace que se produzca un anticuerpo. Y ese anticuerpo pegado al antígeno hace que ese complejo pueda ser fagocitado, pueda ser destruido por la célula blanca. Entonces, todo el área de la medicina que se encarga del estudio de la sangre se conoce como la hematología, el estudio de la sangre. La hematología entonces es la especialidad que se ocupa de esto. Los problemas circulatorios de tipo que tienen que ver con los procesos de coagulación tienen que ver con los dos extremos, ¿no? Una sangre que se hipercoagula y una sangre que no se coagula, los dos extremos, ¿no? Y entonces ahí tenemos los dos procesos patológicos que ocurren cuando ese sistema de coagulación, que nosotros lo llamamos hemostasia. Hemostasia es parar la hemorragia, ¿no? Y ese proceso puede verse afectado en defecto y en exceso. Cuando se habla de exceso es que hay hipercoagulabilidad, es decir, que la sangre no puede circular porque en todas partes se coagula, se tranca y se transforma la sangre de un fluido líquido en un fluido más viscoso y a veces hasta en una pasta que no deja pasar los nutrientes y por lo tanto se produce lo que se llama una trombosis. Son proteínas que están disueltas en la sangre, pero que bajo ciertas condiciones cambian su característica y se transforman en fibras sólidas. El fibrinógeno es uno de ellos, ¿no? Y muchos otros elementos que en un momento dado, en un tubo líquido, se pueden transformar, verse afectados y coagular la sangre. Entonces se habla de hipercoagulabilidad, aquellas personas que tienen enfermedades en las cuales la sangre deja de fluir porque se produce un coágulo intravascular, una trombosis. Entonces lo que debería ser un mecanismo perfecto para detener una hemorragia se transforma en un mecanismo perturbador de la circulación porque evita la circulación tapando el vaso con un trombo. Ese serían los casos de hipercoagulabilidad. Pero también tenemos lo otro. Personas que es lo contrario, viven sangrando por todas partes. Por el intestino, por la nariz, en la piel presentan pequeños punticos rojos de sangramiento. Cualquier roce, cualquier trauma ligero en las piernas, en las extremidades, produce un hematoma. O sea que de alguna manera el sistema de coagulación fracasa y cualquier leve injuria al sistema vascular se traduce en una hemorragia. Y ahí hay varias entonces, y como les dije, esto tiene que ver con una serie de factores que se llaman factores de coagulación. Y eso funciona como una cascada, es decir, cuando un factor se ve afectado, él altera su comportamiento bioquímico y involucra a otro factor y luego a otro, y cuando acuerda se produce lo que se llama un efecto de cascada. Y cuando se activa esa cascada, el producto final es que se produce el trombo. Se produce una trombosis intravascular. Entonces, el mismo coágulo que usted ve en su herida cuando se rompe, tiene una cortadura, ese mismo ocurre pero dentro de la arteria. Y hay causas de todo tipo. Hay causas genéticas, hay personas que tienen familias con trastornos de hipercoagulabilidad y es frecuente en esas familias tener trombosis, sobre todo trombosis venosa profunda, que son frecuentes en las piernas, en las venas de las piernas y en las venas abdominales y pueden en un momento dado pues, producir embolismo. El embolismo es el proceso mediante el cual un trombo se desprende y corre con la circulación y termina tapando el vaso, pero más adelante cuando el vaso es más estrecho. Eso se llama embolismo.
y uno de los órganos que con frecuencia se emboliza después de que las venas de las piernas y de la vena cava en el abdomen se trombosa es la trombosis pulmonar. Se produce una embolia pulmonar, una trombosis pulmonar. Entonces hay causas genéticas que hacen que ciertas personas tengan problemas de coagulación de la sangre. El otro extremo sería la gente que vive sangrando, que es lo contrario. Y ahí tenemos las famosas hemofilias, ¿verdad? Que es la falta de algunos factores de coagulación, el factor 8 y el factor 9, que crean los casos de hemofilia tipo A y tipo B, que son los responsables de esa tragedia que para muchas familias significa que los varones de la familia presenten hemofilia, lo que llamaban la enfermedad de los reyes. El zar Nicolás tuvo un hijo y ese tuvo hemofilia, ¿no? Entonces con cualquier cosita el muchachito empezaba a sangrar precisamente porque no tenía ese factor de coagulación de la cascada. Ese bloque de la cascada no funcionaba, y al no funcionar pues no podía pararse el sangramiento. Ok, seguimos con eso entonces, y tenemos otras cosas que pueden en un momento dado hacer que la gente tenga hemorragias. Entonces, las enfermedades de la coagulación se llaman generalmente coagulopatías trombóticas o coagulopatías hemorrágicas. En las hemorragias es donde usted no para de sangrar, y en las trombóticas es precisamente donde usted no deja circular la sangre, porque la sangre se coagula dentro de los vasos en diferentes órganos. Y entonces, otro de los factores que produce esas coagulopatías son los problemas de tipo autoinmune, ¿sí? El sistema inmunológico a veces se vuelve loco y no solamente ataca órganos, sino también ataca precisamente a esas proteínas de la cascada hematológica que hace que usted pare el sangramiento. Entonces, la persona en un momento dado puede tener hemorragias producidas precisamente por una enfermedad autoinmune que termine evitando que la cascada funcione como es adecuadamente. Cuando es como adecuadamente, los vasos que sangran se tapan eventualmente, se reparan y se normaliza el flujo, pero cuando la sangre tiene mucha actividad de coagulación, se produce entonces un sangramiento prolongado. Las coagulopatías trombóticas se tratan con anticoagulantes. El anticoagulante es una sustancia que permite que la sangre no se coagule. Entonces, que esos trombos se disuelvan, y entonces tenemos sustancias que evitan que el trombo se forme, o que disuelven el trombo, o que disuelven el trombo una vez que el trombo se ha instalado. Entonces tenemos antitrombóticos y tenemos trombolíticos. Esos son para tratar las coagulopatías trombóticas. Y las coagulopatías hemorrágicas se tratan entonces administrando los factores de la cascada que están ausentes por razones genéticas o por razones de autoinmune, o a través de otros mecanismos que permitan en un momento dado facilitar el proceso de detener la hemorragia. Más recientemente se están haciendo esfuerzos para usar la ingeniería genética y la modificación de los genes por estos recursos de la tecnología que permite esto. El CRISPR-Cas9, el CRISPR-Cas9, que es la tecnología que nos permite editar el código genético, y en este momento se están usando para la enfermedad hemolítica, esta enfermedad de las células falciformes, que es una enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y aumenta evidentemente la coagulabilidad de la sangre. Entonces se está utilizando, y en el futuro va a ser probable que todas esas afecciones hematológicas de origen genético se puedan corregir con esta tecnología de CRISPR-Cas9.
Cas es la proteína que permite empastar el código genético una vez que el CRISPR lo ha identificado y lo ha resecado. Bueno, entonces volviendo a esto, es un sistema extraordinariamente eficiente en condiciones normales. Y hay otra cosa que también se ve y que es una emergencia grave, que son lo que se llaman las coagulopatías de consumo. Como les hablé entonces, que imagínense que la coagulación es una cascada, agua que va saltando de una ponchera en otra, y para que llegue al final, todos los elementos de la cascada tienen que estar en su lugar. Si hay alguno que no esté activo para que la cascada se produzca y se transfieran los químicos, pues el sistema fracasa. Ahora, en las coagulopatías de consumo, lo que pasa es esencialmente que se consumen todos los factores de coagulación. O sea, empieza al principio una coagulopatía que tranca todos los vasos sanguíneos, consume los factores proteicos y al no quedar factores disponibles, la persona se desangra. Entonces eso se llama coagulación intravascular diseminada o CID, o coagulopatía de consumo. Entonces la persona sangra mucho y usted dirá, pero ¿cómo va a sangrar mucho si está totalmente coagulada? Bueno, está coagulada en la primera instancia, pero una vez que se consumen los factores de coagulación, porque son sobreutilizados, pues la persona se desangra. Empieza a sangrar por todos los órganos y si no se actúan rápidamente con suplementos de sangre y con una serie de recursos que permitan controlar este sangrado, pues las personas se mueren de shock hipovolémico, ¿verdad? Que es la pérdida completa de la integridad de los sistemas de control hematológico y cardiovascular por la falla prolongada de control de los sistemas de presión arterial y de actividad cardíaca. Bueno, con esto lo que he querido hoy es traerles un pequeño paso por ese sistema extraordinario de la coagulación. Recuerden, si tienen morado, si tienen tendencia a lesionarse, cualquier cosita les produce sangramientos pequeños que en condiciones normales no deberían ser tan frecuentes, consulte un médico para que le haga las pruebas de lo que se llama la hematología, para que evalúe cuántos glóbulos rojos tiene, cuántos glóbulos blancos, cuántas plaquetas, si las plaquetas se están produciendo en cantidad suficiente. Las plaquetas son como los parches. Las plaquetas son los parches que tapan las heridas y las fisuras en los vasos. Si las plaquetas están muy bajas, pues evidentemente el proceso de coagulación, aunque la cascada esté funcionando, los tapones no existen. Entonces es importante que usted tenga los suficientes parches para tapar las lesiones, ¿no? Porque es esa agregación de plaquetas en las fisuras las que permite controlar el sangrado. Entonces por eso es importante lo que se llama la hematología. También entonces se toman los tiempos de sangrado. ¿Qué tanto tiempo tarda la sangre que le sacan a usted en coagularse? El tiempo de protrombina. La protrombina es una proteína que, como su nombre lo dice, protrombina, ella produce el trombo, ella se activa y ese factor protrombínico es el que permite que la sangre se coagule. Entonces es importante que usted se haga esas pruebas hematológicas y entonces su médico, su internista o su hematólogo, dependiendo del nivel de enfermedad que usted tenga o que se presuma que usted tenga, entonces le dará las recomendaciones pertinentes para controlar su cuadro hematológico y para controlar sus coagulopatías, sus enfermedades de la coagulación. Así se llama, enfermedades de la coagulación. Bueno, ese era el comentario de hoy. Espero que les sea informativo. El hecho de saber que tenemos un sistema que no solamente nos defiende de las bacterias y de los virus y de los hongos, sino que también tenemos un sistema dentro del mismo sistema circulatorio y la sangre que repara nuestros vasos sanguíneos, repara cualquier tipo de lesión y permite tapar los orificios por los cuales se pueda escapar ese fluido maravilloso, ese fluido mágico que es la sangre.
la sangre completa. Cuando se pierde mucha sangre, pues a veces hay que dar, si es un problema de hematocrito, es insuficientes glóbulos rojos, se puede dar lo que se llama un concentrado globular. Pero si la persona está perdiendo de todo por una hemorragia profusa, hay que suplir la deficiencia con lo que se llama sangre completa. No solamente glóbulos rojos, sino glóbulos blancos, adecuadamente seleccionados para cada paciente, porque tenemos entonces los factores hematológicos como la sangre tipo A, tipo B, tipo O, y con el factor RH, sea positivo o negativo. Entonces, este proceso de acoplar la sangre que usted necesita para podérsela suplir se llama tipiaje, o tipiar la sangre, es seleccionar qué tipo de sangre es el que usted tiene para saber qué tipo de sangre se le puede colocar. Ese es esencialmente lo que quería cubrir hoy en mi reflexión de hoy. Un sistema simplemente fantástico, producto de la evolución de las especies y que funciona bastante eficiente. Imagínense la cantidad de traumatismos, microtraumatismos que a diario acontecen en el cuerpo por el desgaste mismo de los vasos sanguíneos, de las válvulas cardíacas, en el corazón cuando la sangre se mueve, produce mucha turbulencia. Y mucho de los estudios de la sangre como tejido se llama la reología de la sangre. Es un líquido viscoso sumamente eficiente a la hora de mover gases a través de los glóbulos rojos, movilizan oxígeno y CO2 según sea la sangre arterial o venosa. Y de esa manera, pues, en el corazón, cuando la tendencia de la sangre es a coagularse, pues se pueden producir trombos, sobre todo si el corazón no está haciendo su trabajo eficientemente y está arrítmico, o las válvulas están deterioradas. Si las válvulas están deterioradas y maltratan mucho el flujo de la sangre, creando turbulencias excesivas, bien sea porque están muy cerradas, como en el caso de la estenosis, o bien sea porque hay un reflujo en el caso de las insuficiencias, pues vamos entonces a tener la posibilidad de que muchos de estos trombos se generen en el corazón. Si se generan en las cámaras derechas, pues obviamente vamos a tener un embolismo hacia el pulmón, un embolismo arterial en este caso, a diferencia del otro embolismo que les hablé, que es un embolismo venoso. Pero si se ocurren a nivel de las cavidades izquierdas, bien sea de la aurícula o del ventrículo izquierdo, pues entonces vamos a tener el embolismo hacia las arterias carótidas y hacia el cerebro. Entonces, todo eso lo vamos a mejorar de alguna manera utilizando la terapia, bien sea para la coagulopatía hemorrágica o para la coagulopatía trombótica. Cuando se usan demasiados anticoagulantes para evitar que las personas desarrollen trombosis, una de las consecuencias es que entonces empiezan a desarrollar sangramiento. Entonces hay que ir calibrando eso para anticoagular la sangre lo más eficientemente posible para que no se formen trombos, pero no tanto para que la persona empiece a sangrar. Uno de los antiagregantes plaquetarios que se utilizan es la aspirina a baja dosis. Se utiliza la aspirina muy comúnmente para hacer que las plaquetas se agreguen menos. Como les dije, ellas son como parchecitos que se aglomeran para tapar las fisuras en los vasos sanguíneos. Entonces, si se agregan mucho, conjunto con las proteínas de la cascada de la coagulación, puede en un momento dado hacer más factible una trombosis. Entonces, cuando usted consume aspirina a bajas dosis son 80, 85 miligramos. Para una persona de 70 kilogramos de peso es suficiente. No es una dosis analgésica, no es una dosis particularmente antiinflamatoria, pero es una dosis que se ha documentado que reduce la agregación de las plaquetas. Entonces, por eso es que se utiliza para todas aquellas personas que han tenido enfermedad cardiovascular, que han sido operadas, o para personas que de alguna u otra manera tienen factores de riesgo que pueden en un momento dado facilitar la presencia de trombos, bien sea porque tienen arritmias cardíacas, etcétera, ¿no? Valvulopatías en el corazón,
Entonces esas personas a veces les recomiendan el uso de la aspirina. Hay médicos que en ciertos casos no lo recomiendan porque necesariamente también aumenta el riesgo de sangramiento intracerebral, porque si la aspirina produce una reducción en la agregación plaquetaria, se podrán imaginar que si el sangramiento se produce en el cerebro y usted está tomando aspirina, pues eso puede en un momento dado hacer que un infarto hemorrágico que podría ser reparado rápidamente podría complicarse porque la sangre no funciona de la agregación plaquetaria por el efecto de la aspirina. Hay también muchas otras sustancias de uso común que reducen la agregación plaquetaria. Bueno, con eso llega el fin, ya está la puesta de sol, como todos los días, y ya llega a su punto final esta charla de hoy sobre las enfermedades de la coagulación, bien sea por exceso o por defecto, o porque la sangre se coagula mucho, o porque la sangre no se coagula y entonces tenemos un sangrado o hemorragia. Gracias por su atención. Si les gustó esta explicación, déjenmelo saber. Y bueno, hasta mañana. Mañana traeré otro tema de interés para ustedes y para mí, porque cada vez que yo me planteo hablar de alguna de estas cosas, me permite revisar lo que ya sé, aprender cosas que no sé o que no sabía o que han cambiado desde que yo las estudié, lo cual es una oportunidad para mí excelente de mantenerme al día y de mantenerlos a ustedes informados. Y también de ese ejercicio. Muchas gracias y hasta mañana.